Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente han tenido problemas para conectarse. Puede ser que sea en internet. Esperemos que no. Esperemos que estén ocupados trabajando. Y bueno, pues vamos a iniciar. Esto se sube en tiempo, un estimado de 2 horas a la plataforma para que lo tengan ahí presente por si no están o por si alguna circunstancia lo quieren ver. Así que vamos a iniciar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la ley del ISR y su reglamento en la parte más general, solamente en una parte, porque bueno, pues es muy complicado verlo todo, ya que bueno, pues que el reglamento es bastante extenso. Y esto pertenece al tema número 5, el cual, bueno, pues vamos a tratar de dividir en dos partes si es posible, y si no, bueno, pues solamente una. Y bueno, lo primero que tenemos que establecer es la estructura. Y dentro de la estructura, el impuesto sobre la renta, o bien conocido como el ISR, está integrado por los siguientes elementos. Una disculpa si se oye mucho ruido. Eh, Primero que nada, los ingresos acumulables, que tienen que ver con los ingresos, y el título 1, las disposiciones generales, las personas morales, las personas, el título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, en el título número 4, las personas físicas, en el título número 5, de los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de riqueza ubicados en territorio nacional, en el título 6, de las entidades extranjeras controladas sujetas a régimen fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, y el título 7 de los estímulos fiscales, ¿no? Así que, bueno, pues esa sería la estructura. Deme en un segundo, no tardo. Ok, ya regresamos y bueno, pues vamos a continuar. Si se dan cuenta, tenemos 7 títulos y bueno, pues de ahí sus respectivos capítulos. Estoy en silencio, me dice reactivar el audio. Ok, entonces ya estamos, esperemos que ya estemos con el audio activado y bueno, pues vamos a continuar. Y seguimos con el artículo número 1 dentro de las disposiciones generales, y dice que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procede. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Entonces, eso nos da un ámbito amplio de lo que es el cobro del ISR, y básicamente es que cuando nosotros ejercemos cualquier actividad empresarial. Continuando con las disposiciones generales, en su artículo 4, nos dice que se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país los provenientes de las actividades empresariales.
que desarrollen a los ingresos por honorarios y en general por las prestaciones de un servicio personal independiente. Aunque, bueno, ya para efectos del registro de trabajo tendríamos otras, bueno, otras opciones aparte de los honorarios, ¿no? Hoy la ley es un poco más dúctil con ese concepto, aunque seguimos percibiendo, seguimos siendo trabajadores independientes. Para el artículo 8 dice que cuando esta ley se haga mención a personas morales, se entiende, comprendidas entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Y entonces aquí pues nos da repito, un amplio margen para determinar todos los cobros o todos los elementos que pertenecen al pago del ISR. Y de alguna otra manera, bueno, pues esto tiene que ser cobrado, ¿no? Pasaremos al artículo 10 y ya empezamos aquí con las personas morales. Ojo, y dice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido del ejercicio, la tasa del 28%. Esto es que cada año de el resultado fiscal obtenido le tienen que descontar el 28% correspondiente al ISR y se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en los ejercicios, las deducciones autorizadas por este título y la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Esto implica que el artículo 10 sí establece cuál es el monto sobre el cual nosotros vamos a tener que descontar nuestros ingresos que equivalen a, ojo, para personas morales, el 28%. ¿Sale? El 28% del total de ingresos anuales le corresponde al pago del ISR. Si se dan cuenta, sí es una cantidad un poquito fuerte, ¿no? Que, pues, sí le debe sí nos debe de molestar, ¿no? Pero bueno, pues finalmente son las leyes y hay que cumplirlas. Todavía seguimos con las personas morales y decimos que en el artículo 11, recuerde que una persona moral es una persona que tiene, que es un grupo de personas que está asociado en una empresa o en un negocio o en un proyecto de negocios, ¿no? Que tienen una obligaciones y responsabilidades como conjunto y que por lo tanto a ellos se les cobra esta cantidad. Entonces, no lo olvide, estamos con las personas morales. Y dice que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley. ¿No? Y regreso un poquito. Y nos dice el artículo 10 el 28%. Esto es, en el momento en que nosotros capturamos las utilidades, nosotros tenemos que establecer el 28% a sacarlo de la utilidad total y llevarlo al pago de impuestos. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Y entonces, en ese sentido, sí vamos a estar como muy claros en que eh, tenemos forzosamente, y esto aquí no hay discusión, tendríamos que pagar forzosamente el ISR del 28% sobre utilidades o sobre dividendos que la empresa haya generado, ¿no? Y entonces aquí sí es importantísimo que nosotros lo consideremos porque si no, obviamente el pago de este impuesto sí es casi inmediata la revisión del mismo, donde sí nos va a caer la ley, ¿no? Entonces, a ver qué pasó. Y
Y de alguna otra manera, pues hay que, hay que pagarlo en inmediato, ¿no? Porque sí, la ley aquí con el ISR es muy puntual porque son muchas las empresas que existen en el país y muchos los negocios que tienen que depositar sus impuestos para pues, el presupuesto nacional, ¿no? Seguimos con las personas morales y establecemos lo siguiente, y dice que el artículo 14, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales. Ustedes tienen que presentar, si son una persona moral, pagos provisionales de cada mes de los registros de ingreso o por trabajo que ustedes estén haciendo y al final del año establecer pues, la sumatoria de estos 12 meses y hacer pues, la declaratoria anual, ¿no? Y entonces estos pagos provisionales se hacen, ¿no? O se pretenden hacer para que no le cueste tanto trabajo al contribuyente pagar esta cantidad, ¿no? Hay quien lo decide hacer, hay quien hace pagos bimestrales o en su defecto, bueno, pues complementa la información eh, con Hacienda, con su declaración anual, ¿no? Ah, y siempre esta declaración tendrá que ser en los días a más tardar el día 17 del mes inmediato. Esto es, estamos en febrero, el 17 de marzo, forzosamente nosotros vamos a tener que hacer el pago del impuesto, ¿no? Y y de alguna otra manera, bueno, pues lo vamos a tener que desarrollar, porque si no, pues podemos meternos en una bronca. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses, por lo que se hubiera o debido a haberse presentado declaración. Esto es, ¿qué quiere decir? Yo no tengo la utilidad del ejercicio porque el ejercicio está corriendo. Una disculpa, espero que la conexión se haya restablecido por completo. Si se va, no se desconecten, me vuelvo a conectar y espero me estén escuchando bien. Si no aquí en el chat, confirmen si me escuchan, por favor. Y les decía, como no tenemos la utilidad que está corriendo, porque pues, estamos en el ejercicio, lo que va a suceder es que nosotros vamos a calcular el coeficiente de utilidad correspondiente del último ejercicio de 12 meses, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues el año pasado tuvimos utilidades por 3 millones de pesos. Ah, pues ese es el coeficiente de utilidad establecido para registrar las utilidades. Obviamente, si esta utilidad baja, nos van a hacer una devolución de impuestos en la declaración anual, ¿no? 2 meses después nos va a llegar un saldo a favor y te van a decir, ¿sabes qué? Tú declaraste 200 de impuesto y realmente lo que debiste declarar por las utilidades que obtuviste fueron de 75 pesos. Entonces te hacemos la devolución. Eso es lo que siempre pasa con las personas morales. Y por eso se hacen las declaraciones mensuales antes del 17 de cada mes. Seguimos con las personas morales y luego ya nos vamos hasta el artículo 106 y dice que están obligados al pago de impuesto establecido en este título las personas, y aquí pasamos a las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo en bienes devengados cuando en los términos de este título señalen en crédito, en servicios o en los casos que señale esta ley o en cualquier otro perdón. Lo mezclamos porque normalmente las personas físicas trabajan para las personas morales. Esto es, yo como trabajador le trabajo a una empresa. Y entonces ya se contempla en el artículo 106 y ya establecemos las personas. Ya pasamos a las personas físicas. Ok.
que se comprenden en el artículo del 104 en adelante. Y aquí hablamos del artículo 106. Y nos dice que también están obligadas al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente en los ingresos atribuibles a este. Empresas mexicanas que trabajan en Estados Unidos, pero que siguen trabajando o que siguen teniendo actividades u operaciones mexicanas, ¿no? Entonces ahí yo tengo que pagar mi SR correspondiente. Yo estoy trabajando home office en California, pero mi empresa sí está establecida en México y entonces yo, por razones del destino, me fui para allá. Allá estoy viviendo, pero sí, pero soy mexicano y entonces tengo que pagar ISR, ¿no? Para que no se les vaya ahí a ocurrir no pagarlo si en algún momento salen del país y están trabajando para una empresa mexicana. Para el artículo número 107, y ahí vamos, cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en este mismo año, las autoridades fiscales procederán a comprobar el monto de las erogaciones y discrepancias con la declaración del contribuyente y darán a conocer este resultados de dicha comprobación. Yo gano 5 pesos, ¿no? ¿No? Pero no estoy inscrito en el RFC, pero resulta ser que tuve ingresos por 80 pesos. Y entonces ahí lo... Listo. Parece que ya estamos, ya se cargó la pantalla. Entonces decimos que si nosotros tenemos un año de 5 pesos y al siguiente año tenemos de 80, normalmente Hacienda va a decir, a ver qué está pasando ahí, qué está sucediendo, y lo que va a suceder es que pues nos va a empezar a vigilar, nos va a empezar a rastrear y te va a decir, oye, pues a ver, ¿por qué tienes erogaciones tan distintas? Y aparte no estás registrado en Hacienda, ¿no? A lo mejor estás trabajando home office en otro país, pero pues, tu empresa es mexicana, entonces ahí normalmente te va a caer Hacienda, sí o sí. Continuando, decimos que el artículo 107 dice que el contribuyente en un plazo de 15 continuando con las personas físicas, dice que el contribuyente en un plazo de 15 días informará por escrito a las autoridades fiscales la razón que tuviere para conformarse o el origen donde explique las discrepancias y ofrecerá las pruebas que estime convenientes que acompañen a su escrito. Y bueno, pues ahí le tendrán que dar respuesta en un plazo de 20 días, ¿no? O sea, ¿por qué si antes ganabas 5, ahora estás ganando 80 y no sigues registrado no tienes registrado tu registro federal de contribuyentes? Y entonces ahí le va a caer y a él tendrá que explicar. Normalmente no podemos explicar esa situación y lo que tratamos y lo que hacemos es registrarnos y pagar, ¿no? Y en ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas excederán en un conjunto los 35 días. Así que rápido te tienen que resolver, por eso les digo que Hacienda rápido resuelve. Si no es un formulario, si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, esta se estimará ingreso de lo señalado en el capítulo 10 de este título. Y bueno, pues ahí te va a ir